Buenos días, profesora y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Yasmín Villalba, Katina Medina y mi persona, María Gustarazo. Nuestro grupo les va a presentar, por medio de este video, las 3 leyes de Mendel y las ventajas y desventajas de los organismos modelos. Nuestro video tiene por objetivos establecer las 3 leyes de Mendel, evaluar la relación existente genotípicamente y fenotípicamente de 2 individuos y determinar las características de los organismos modelo. Las leyes de la herencia fueron derivadas de las investigaciones sobre hibridación entre plantas realizadas por Gregor Mendel, un monje agustino austríaco, en el siglo XIX. Entre los años 1856 y 1863, Mendel cultivó y probó cerca de 28.000 plantas de la especie Pisum sativum, planta del guisante. Sus experimentos se llevaron a concebir las 3 leyes de Mendel de la herencia o herencia mendeliana. A continuación, se explicará cada una de ellas. Primera ley de Mendel, o la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial, F1. Esta dice que cuando se cruzan 2 variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Los individuos de esta primera generación filial F1 son heterocigóticos o híbridos, pues sus genes alelos llevan información de las 2 razas puras u homocigóticas, la dominante que se manifiesta y la recesiva que no lo hace. Sin embargo, en la segunda generación aparece el carácter recesivo. Aquí podemos ver un ejemplo con estos 2 tipos de flores. Una flor café, que en este caso será mi dominante, y la flor amarilla, que será la recesiva. Ambos individuos de raza pura, los cuales en este caso denotaremos como generación parental con la letra P. En la primera etapa obtendremos un gameto de cada homocigoto. Este procederá a unirse y dará paso a la primera generación parental o filial. En otro nombre podemos decirlo como híbrido. De igual manera, puede ocurrir lo mismo con las personas. Aquí podemos ver otro ejemplo de esta primera ley de Mendel. Por otro lado, la segunda ley de Mendel se conoce como ley de segregación de caracteres independientes. Esta ley establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Mendel obtuvo esta ley al cruzar diferentes variedades de individuos heterocigotos A mayúscula, A minúscula, y pudo observar que en sus experimentos obtenía más guisantes de piel amarilla que otros con características de piel verde, comprobando así la proporción de piel amarilla era de 3:4 y la de piel color verde 3:1. Para representar de mejor manera las posibilidades de hibridación se utiliza un cuadro de Punnett, en donde en la primera fila se separa cada alelo en un cuadro y de la misma manera se separa en la primera columna. En este caso se cruzan 2 individuos heterocigotos, A mayúscula, A minúscula, representando con la letra mayúscula al alelo dominante y la letra minúscula al alelo recesivo, obteniendo así una segunda generación con un 75% de probabilidad de carácter dominante y un 25% de probabilidad de carácter recesivo. En este ejemplo, podemos observar el cruzamiento de 2 plantas heterocigotas de tallo largo. En el primer cuadro se cruzan 2 alelos dominantes, en el segundo un alelo dominante y un alelo recesivo, en el tercero un alelo recesivo y un alelo dominante, y por último 2 alelos recesivos, obteniendo así como resultado 3 plantas de tallo largo y una planta de tallo corto. Los alelos que codifican para cada característica son segregados durante la producción de gametos mediante división celular meiótica. Esto significa que cada gameto va a contener un solo alelo para cada gen, permitiendo así que los alelos materno y paterno se combinen y aseguren la variación.
Por último, la tercera ley, llamada Ley de la Herencia Independiente de los Caracteres, expresa el hecho de que cada uno de los caracteres hereditarios se transmite a la descendencia con absoluta independencia de los demás. Por definición, la ley enuncia que los distintos caracteres no antagónicos se heredan independientemente unos de otros, combinándose al azar en la descendencia. En las dos leyes anteriores se ha estudiado la forma de cómo se transmite un carácter, pero esta tercera ley se ocupa de averiguar el comportamiento en la herencia de dos caracteres distintos que se presentan juntos en el mismo individuo, por lo que entra en juego no uno, sino dos pares de genes o alelomorfos, más conocido como dihibridismo. Tomando como ejemplo la experiencia realizada por el propio Mendel sobre los guisantes, se definirán los dos caracteres por medio de 4 características con el fin de aclarar la descripción de los alelos, por lo que se hallarán guisantes amarillos lisos, rugosos, y guisantes verdes lisos y rugosos. Ahora se puede observar que se parte de una generación paterna, en la que se cruzan plantas de guisantes de dos razas puras, una de las cuales tiene sus semillas de color amarillo y además de superficie lisa, A mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, mientras que en la otra las semillas son de color verde y superficie rugosa, A minúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula. Como resultado, se obtiene la primera generación filial, o F1, formada por plantas que producen semillas lisas y amarillas y cuyo genotipo es un dihíbrido, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Es decir, que vendrá representado por dos parejas de genes, de los cuales solo el amarillo y el liso se manifiestan en el fenotipo por ser dominantes sobre el verde y el rugoso. Al reproducirse entre sí las plantas de la F1, se formarán 4 clases de gametos, tanto masculinos como femeninos, los cuales son A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula. Para conocer el resultado de la segunda generación filial, o F2, basta tener en cuenta que cada clase de gameto masculino puede unirse durante la fecundación a cada una de las clases de gametos femeninos, lo que da lugar a 16 combinaciones diferentes. Con el fin de facilitar la escritura de estos 16 genotipos, se puede construir el llamado tablero de Punnett, colocando en la línea horizontal superior los 4 tipos de gametos de un sexo y en la columna de la izquierda los 4 del otro sexo. Y como una tabla de doble entrada, se anotan en las casillas las letras de los gametos que coinciden en cada caso. De esa forma, observemos ahora los 16 genotipos obtenidos. Teniendo en cuenta los genes dominantes, veremos que existen 4 fenotipos diferentes. 9 de semillas amarillas lisas, es decir, los 2 fenotipos dominantes presentes, cuando haya por lo menos un gen A mayúscula y uno B mayúscula. 3 de semillas amarillas y rugosas, es decir, con el dominante del color y el recesivo del otro carácter, cuando haya 1 o 2 genes A mayúscula, pero ninguno B mayúscula. 3 de semillas verdes y lisas, es decir, con el otro dominante, cuando haya 1 o 2 genes B mayúscula, pero ninguno A mayúscula. 1 de semillas verdes y rugosas, porque no hay ningún gen dominante para ninguno de los 2 caracteres. Es el caso del genotipo de la última casilla. Como consecuencia, la proporción numérica entre los 4 fenotipos será 9, 3, 3 y 1. De todo esto, se deduce que, en la herencia, los caracteres liso-amarillo no permanecen siempre unidos, y lo mismo ocurre con los caracteres rugoso-verde, lo cual demuestra que existe una independencia entre ellos, ya que pueden formar combinaciones liso-verde y rugoso-amarillo. Los organismos modelos son especies susceptibles al análisis genético. Son 6 organismos modelos que han sido elegidos para formar parte del proyecto Genoma Humano. Entre ellos están Drosophila melanogaster, mosca la fruta; Escherichia coli, bacteria; Canarobacter elegans, nemátodo; Arabidopsis thaliana, planta de la semilla de la mostaza; Mus musculus, ratón doméstico; Saccharomyces cerevisiae, levadura de cerveza. El proyecto internacional Genoma Humano permitió localizar el sitio que ocupa cada uno de los genes en cada cromosoma, empezando por los que producen enfermedades, y pudo averiguar la secuencia de los más de 3.000 millones de pares de bases que integran el genoma humano.
Organismos modelos. Ventajas. Durante muchos años se han llevado a cabo investigaciones de especies diferentes, entre ellas grupos principales de bacterias, hongos, protistas, plantas y animales. Sin embargo, unas pocas especies han surgido como organismos modelo, por ejemplo, Escherichia coli, con la cual se ha llevado al conocimiento de los fundamentos de la biología moderna, los procesos de recombinación genética de las bacterias, la transcripción del ARN, replicación del ADN y la regulación génica. E. coli tiene la ventaja de ser fácil de cultivar. Este conocimiento puede terminar conduciendo al desarrollo de fármacos y otras terapias para tratar el cáncer de colon en los seres humanos. La mosca de la fruta, D. melanogaster, también está siendo utilizada para estudiar enfermedades específicas del ser humano, como enfermedades del sistema nervioso, ya que se han identificado genes mutantes que producen fenotipos con anormalidades en el sistema nervioso, incluyendo anormalidades en la estructura del cerebro, degradación de la edad adulta. Además, son relativamente económicos, tienen un ciclo de vida corto, gran población, amplia información sobre genética y una genómica conocida. C. elegans. Un nemátodo. Tiene un sistema nervioso con solo unos cientos de células que para los investigadores ha ayudado al conocimiento de las causas del envejecimiento, de la muerte celular y de la estructura del genoma. Además, para los humanos, a la diabetes. Por otro lado, es relativamente económico, tiene un ciclo de vida corto, pequeño tamaño, gran población, amplia información sobre genética, genoma conocido. Arabidopsis thaliana, una pequeña planta con un ciclo biológico corto. El conocimiento de las bases moleculares de la resistencia de la planta deberá sugerir nuevas vías para la optimización de los resultados. Defensiva mediante ingeniería genética, que debería permitir la reducción productiva de los químicos ambientales nocivos. Musculus, ratón. Los mecanismos genéticos son los mismos que en la mayoría de los organismos. Son especies que tienen diversidad, características que las hacen especiales. Son fáciles de criar, tienen ciclos de vida relativamente cortos y su análisis genético es bastante sencillo. Se ha utilizado para estudio de las enfermedades de fibrosis cística, síndrome de X frágil y muchas otras enfermedades. Levadura de la cerveza. Tiene un rápido crecimiento, la dispersión de las células y la facilidad con la que se replican cultivos y aíslan mutantes, destacados por un sencillo y versátil sistema de transformación de ADN, a servicio para el estudio del síndrome de Wernicke. El pez cebra, Danio rerio, es utilizado para estudiar el desarrollo de los vertebrados. Es pequeño, se reproduce rápidamente. El huevo, el embrión y la larva son transparentes. Se ha utilizado para estudiar enfermedades cardiovasculares. Asimismo, los organismos modelo presentan distintas desventajas que varían según la especie. En primer lugar, para la E. coli, la cual pertenece al reino bacteria, se ha encontrado que presenta un nivel de solubilidad que puede ser un problema, pues algunas proteínas no son secretadas y se guardan en cuerpos de inclusión. Además, presentan glicosilaciones diferentes al patrón humano. Con respecto a Drosophila melanogaster, conocida como mosca de la fruta, se sabe que durante el desarrollo pupal, el organismo es inaccesible a sustancias tóxicas. Tienen un ciclo de vida muy corto, por lo que los compuestos de prueba pueden persistir lo suficiente como para complicar el estudio de periodos de desarrollo sensibles y de efectos primarios versus secundarios. Para C. elegans, que es un nemátodo, se conoce que aparentemente algunas vías de señalización no están representadas. Tiene un ciclo de vida corto, por lo que los compuestos de prueba pueden persistir lo suficiente como para complicar el estudio de periodos de desarrollo sensibles y de efectos primarios versus secundarios. En cambio, para A. thaliana, que es una planta crucífera, se ha concluido que sus semillas son muy pequeñas y es difícil aislar tejidos individuales, lo cual no permite una separación específica de órganos en experimentos que utilizan métodos de biología molecular. Para la especie M. musculus o ratón doméstico, se sabe que su precio de trabajo es relativamente costoso, tiene un largo ciclo de vida, su desarrollo embrionario en el útero y no es tan fácil de manipular como los otros animales modelo.
Con respecto a S. cerevisiae o levaduras de cerveza, se sabe que muestran glicosilaciones muy diferentes que en humanos y las proteínas producto de este proceso pueden producir reacciones inmunitarias. Por último, el uso de la especie D. rerio o pez cebra establece una investigación relativamente costosa, larga vida útil, genética y genómica en proceso. A lo largo de este video se establecieron las 3 leyes de Mendel, las cuales corresponden al principio de uniformidad, al principio de distribución independiente y al principio de herencia independiente de los caracteres. Además, se evaluó la relación genotipo-fenotipo existente en cruces monohíbridos y dihíbridos, por medio de la presentación de algunos ejemplos de la realidad. Finalmente, se determinaron los 7 organismos modelo, pertenecientes a los reinos Animalia, Fungi, Bacteria y Plantae, con sus ventajas y desventajas de uso en el área de la ingeniería genética y otras ramas de estudio científico.